Arrancamos el programa con el desayuno y bueno, y hubo un debate en torno a cómo abordó la prensa qué debates se están dando en torno a este nacimiento de un niño producto de un matrimonio trans. Facundo, sí. Y bueno, decíamos el impacto que tiene para una generación que, digamos, que se ve, yo me admitía involucrada en esa, sorprendido por el, digamos, por el crecimiento de este tipo de expresiones y las dificultades que hay en ciertos sectores de la sociedad para incorporarlo como, entre comillas, la nueva normalidad. Hay una frase que ponen en una foto de periódicas a propósito de la apertura de la inscripción del cupo trans en Rincón, que dice: no le tengas tanto miedo a mi libertad. Uh-huh. Y es una buena síntesis de lo que nos ocurre cuando aparecen fenómenos de este tipo, que son difíciles de asir desde la perspectiva de quienes crecimos en una estructura heteropatriarcal, como tantas veces se repite, y desde la mirada de la familia tradicional. Está en línea un tipo al que admiramos mucho, al que queremos mucho, fue secretario de Género, ahora está haciendo un gran laburo nacional. Está en línea el amigo Esteban Paulón. ¿Cómo andás, Esteban? Buen día. ¿Qué haces, Connie? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Hola, Esteban. Bien, todo bien. Hola, Beba. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, Esteban es hoy, además, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGTBI. Che, estábamos hablando, Esteban, porque la verdad, todo nació de lo siguiente. Beba propuso hablar de la noticia del día, que era el nacimiento de este chico, pero además yo le contaba que venía escuchando un programa de radio de Buenos Aires, el de Ernesto Tenenbaum, y que me sorprendió. Lo escuché. Viste que hubo, que gente piola, vos esta gente piola. El problema es que en un momento Jairo Straquia se planteó dudas sobre esto, y después salió el flaco Gravia a decir que él acompañaría a un hijo en estas circunstancias, pero después terminó diciendo que él lo que pone en duda, por ejemplo, es la adopción de los chicos en una pareja homosexual. Entonces digo, de verdad estamos todavía, hay una generación o varias generaciones que estamos todavía tenemos dificultades para abordar todos estos temas, ¿no? Bueno, a ver, hay una diferencia muy importante entre una expresión pública de apoyo a un derecho o a una reivindicación, sentirse parte de un colectivo social progresista, entre comillas, que apoya la ampliación de las libertades, y después el ejercicio concreto de esos derechos, ¿no? Cuando fue la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, muchísima gente celebró esa ley casi por sentir que representaba un espíritu de época, de un momento donde se ampliaban derechos. Lo mismo pasó con la ley de identidad de género, y la reacción era bien distinta si era tu hijo o tu hija quien te expresaba que se iba a casar con una persona del mismo sexo, o que se identificaba con un género diferente al que se le asignó al nacer. Entonces hay un ejercicio de lo legal y de lo normativo que se resuelve seguramente en mucho menos tiempo y con mayor rapidez que el cambio social que requiere, pero esto va en paralelo con el goce y el ejercicio de esos derechos. O sea, nuestro colectivo, a partir de las leyes, empieza a ejercer los derechos porque siente que son derechos conquistados, se visibiliza, esa visibilidad impacta en la sociedad y se van a ir generando distintos debates, porque cuando se aprobó la ley de identidad de género nadie hablaba de los niños y niñas trans, por ejemplo, y hoy eso es una realidad y es un tema que está en agenda, y en nuestra provincia tenemos y hemos tenido a lo largo de nuestra gestión niños y niñas trans de 6, 7, 8 años concurriendo a escuelas públicas o a jardines de infantes, o a, digamos, escuelas de nivel inicial, y aparece de golpe la historia de Franco y Hanna, que tienen este hije, que bueno, que son una pareja de personas trans. Entonces empiezan a aparecer todas estas dudas, y de alguna manera es un ejercicio sano para que podamos ir dando el debate y transformar las prácticas culturales, porque si no yo me quedo en el momento en que, en la foto en 2010 o 2012, donde como había un momento histórico y un espíritu de época que marcaba que era bueno ampliar derechos, yo estuve del lado correcto de la historia. Claro. Pero estar del lado correcto de la historia es después, en tu vida cotidiana, ser coherente con eso, ejercerlo y, por ejemplo, decirle, si mi hijo, mi hija me expresa esto, lo voy a acompañar, le voy a acompañar. No es que voy a decir, no, estaba bien para los demás este derecho, ¿no? Este derecho está bien para los demás y para los míos, y para que podamos vivir en una sociedad que se va integrando y se va expresando más diversamente,
y esa visibilidad y esa expresión diversa tiene distintos efectos. Seguramente en las generaciones más jóvenes que lo van viendo en tiempo real y que hoy son quienes están en las escuelas con esos chicos y chicas trans, o que ven series de televisión con personajes gays, lésbicos todo el tiempo, o que conocen algún niño, niña, compañerito, compañerita de la escuela que es hijo o hija de un matrimonio igualitario. No hay mucho que explicar, o sea, es parte de la cotidianidad. Y tal vez la generación de gente más grande ahí viene remando un poco porque, bueno, es como que pareciera que tanta visibilidad, está todo bien con los derechos, pero no me los ejerzas en mi cara. Y no, se trata de que los derechos se ejercen en una comunidad. Entonces, bueno, ese debate es el que se da. Estas historias como la que se conoció hoy tienen un impacto muy importante porque son novedosas, si se quiere, entre comillas, porque son temas de los cuales hasta ahora no se había hablado, y evidentemente generan este debate que, te reitero, me parece muy sano cuando es desde la buena voluntad y desde el intento de comprender que bueno, que la sociedad no es que cambió, sino que hoy se ve más claramente cuán diversa es y cómo estos cambios impactan en la vida cotidiana. Esteban, uno de los debates que se daba era si realmente atrasaba escuchar opiniones de este tipo, porque Connie comentaba que habían dicho que cómo van a ser de un padre trans, de un varón trans. Lo que planteó Tenenbaum, y que a mí me llamó la atención, es que dijo, bueno, no es un camino de felicidad. Digamos, es un camino complejo y el nacer de un hijo trans no es normal. Dio a entender como que en realidad no era una situación socialmente cómoda y garante de la felicidad. Bueno, y lo que yo planteo es que esos debates atrasan y que siempre y cuando el debate se dé dentro del respeto, está bien, pero escuchar estas palabras en medios donde son realmente masivos, donde lo está escuchando una persona de Santa Fe, pero el medio se emite desde Buenos Aires, me parece que es muy grave hablar en esos términos y que esos discursos atrasan, porque puede estar escuchándolo cualquier persona que se encuentre en esa posición y que, bueno, sienta obviamente el rechazo y la discriminación a través de los medios de comunicación. Sí, a ver, en principio prefiero que se dé el debate y no que vaya por debajo y después eso explota en una situación donde se puede traducir en un ejercicio violento de la restricción de un derecho. Me parece que es importante en esos debates, y a veces se cae en cuenta, no en el caso de ustedes que me llamaron a mí o podrían haber llamado a cualquier otra persona, a veces queda medio como una charla de café, que un poco me parece la preocupación ahí que expresás vos, Beba, de que esto finalmente termina circunscribiéndose a un debate sobre cuál es mi parecer personal, cómo me interpela a mí, y no sumo una voz interesada dentro del colectivo que pueda aportar realmente una visión que permita, digamos, hacer ese ejercicio de reflexionar. Si no, yo me quedo con que, bueno, como a mí, o sea, yo escuché la primera parte, después ya no seguí con la radio, quizá se profundizó, pero en esa primera parte el propio Tenenbaum, su planteo era que a él le hacía ruido, o sea, y la verdad es que nadie le necesita la autorización de Ernesto Tenenbaum ni de nadie para desarrollar su propio proyecto. Esa necesidad de los heterosexuales de opinar todo el tiempo, ¿no? Ya, exactamente, si a él le hace ruido, lo que sería muy interesante, muy sano, es esta práctica que están generando ustedes. Tengo dudas, me hace ruido, me genera ciertas cuestiones, lo charlo, consulto, escucho distintas voces, porque la verdad es que así como a él le hace ruido eso, a cualquiera de otra persona, de nosotras y de nosotros, nos podría hacer ruido cualquier otra cosa. Entonces la verdad es que me parece que es importante aprovechar cada uno de estas instancias. De hecho, a ver, una vida de felicidad, de inclusión, y bueno, hay miles de variables por las cuales nadie tiene garantizada una vida de felicidad en el momento que nació. Nadie podría decir que le va a poder garantizar una vida de felicidad a su hijo o a su hija. Es lógico que ante esta visibilidad, nos ha pasado a todos, la primera reacción o una de las primeras reacciones de nuestras propias familias es miedo al qué va a pasar, miedo a que se va a quedar solo, no va a poder desarrollar su proyecto de vida, no va a encontrar quien lo ame, no va a poder compartir
como cualquier otro de mis hijos, en el caso de que yo tengo 3 hermanos y, digamos, me imagino todas esas cuestiones que miedo a sufrir una agresión en la calle, o sea, todos esos miedos que son, en realidad no son de la persona que está transitando, o sea, sino terminamos siendo solidarios con el efecto que te genera a vos que no tenés nada que ver y no te pasa por el cuerpo. O sea, primero centrémonos en estas historias, en estas personas. Por suerte y por las leyes que tenemos y por los avances que se han conquistado, hoy pueden tener desarrollar su proyecto de vida, pudieron encontrarse, claro, un poco el planteo era ahí, pero y ella nació con genitales masculinos y después fue mujer, pero se enamoró de una persona que, como si, bueno, el amor, la afectividad, la sexualidad no se remite ni se circunscribe a un genital, ni a un acto sexual siquiera, y creo que lo que tenemos que hacer es visibilizar y debatir siempre en un sentido de entender que el mundo en el que vivimos y el que se va construyendo cotidianamente debe ser necesariamente valorativo y celebratorio de la diversidad, porque la otra opción ya la vimos, ¿no? Son los totalitarismos, son las persecuciones, es la Rusia de Putin, donde ser gay implica ir a la cárcel porque no se puede hacer la marcha del orgullo gay, y en el peor de los casos se usa como excusa política para sacar gente del medio, y se han detectado y se han documentado incluso centros clandestinos de detención en Chechenia de gays, de varones gays rusos, y lo vimos hace poquito en Indonesia, donde una pareja gay fue digamos puesta en público para ser golpeada con látigos y luego 3 años de prisión porque los látigos públicos no son suficientes. Entonces, bueno, ¿en qué mundo quiero vivir? En un mundo que intenta comprender que somos diversos, que somos plurales, que tiene que haber lugar, que en nuestro mundo tienen que caber todos los mundos, o queremos pensar en esa otra sociedad. Y creo que en el caso de estos periodistas, que uno los sigue y más o menos sabe por dónde va la mano, no dudo que es de buena voluntad. ¿Seguro? De hecho, yo incluso he participado varias veces en el programa y siempre se han tratado los temas con mucho respeto. Está bueno que se plantee la duda, estaría bueno poder permitirse profundizarlo y no que quede como una charla de café donde en definitiva pareciera que lo que importa es si a mí me gusta o no, si me molesta o no, si me cae bien o no, y no se llega a generar este debate de decir, bueno, son 2 personas que son ciudadanos de este país, que tienen los derechos, que los ejercen, que son visibles, y la visibilidad es un acto de valentía que sí tiene costos, y que ese costo que ellos hoy están dispuestos a pagar tiene que ver con que su hijo o su hija o su hije no los pague en el futuro. Entonces me parece que así avanzan las sociedades, con un poquito más de empatía, con un poquito más de comprensión y con debate, entendiendo que es lógico que tal vez a algunas personas, de algunos sectores, les cueste un poco más incorporar ciertos debates o ciertos avances, o por lo menos que yo considero avances importantes, y que entiendo que no en todo sentido, ni tampoco todo es lo mismo. No es lo mismo comprender que hoy mi mamá me pregunta si yo voy a tener hijos con mi esposo porque piensa en los nietos, y tal vez si tuviera que analizar de cerca alguna situación vinculada a la identidad de género y no a la orientación sexual, le costaría un poco más. Entonces, digamos, las sociedades también van avanzando de a poco, pero yo creo que estamos en un buen momento y en un buen contexto para dar los debates y que esta visibilidad contribuya a que cambiemos nuestro pensamiento en términos de entender que nadie le impone nada a nadie, que nadie debe pedir permiso por nada que no afecte a la otra persona, y que en definitiva, si a vos, aparte Ernesto Tenenbaum es psicólogo, o sea, eso fue lo que más ruido me hizo. Sí. Digo, le hace ruido una cuestión, pienso también la formación de los profesionales de la salud mental, por dónde andará, porque la verdad que sí, yo te digo lo que me pasa. A ver, yo te digo lo que creo desde la mirada heteropatriarcal y lo que me pasa a mí. Uno, yo creo que ¿sabés lo que nos hace ruido? Y yo quiero, no, voy a tratar de interpretarlo, Ernesto, y no justificarlo. Que uno, después lo dijo Gravia, digo, a mí me parece que el tema es que uno lo proyecta en sus hijos. Y tiene miedo, y yo alguna vez lo hemos conversado, uno tiene miedo, y ahí es donde aparece el homofóbico que llevamos adentro, uno tiene miedos todavía sobre la sexualidad de los hijos.
Y de verdad, yo comparto con vos, es mejor que aflore y lo digamos y podamos debatirlo, digamos, y digamos claramente, che, todavía no funcionan estos mecanismos de temores absurdos, de intromisión en la vida y en la libertad de las personas, a quedarnos callados y después actuar desde abajo intentando condicionar al otro, ¿no? Digo, Totalmente. yo prefiero escucharlo y decir, che, loco, de verdad, esto, bueno, abrir el espacio a la discusión. Veo hoy planteaba algo que yo digo, dice atrasa. Yo no sé si atrasa. Me parece que está bueno que en los medios se discuta esto y está bueno obviamente que lo hagamos de la responsabilidad, no desde el debate cafetero, digamos. Y vos pensalo en tus términos personales. Cuando vos decís, Connie, me aflora el miedo por mis hijos, por la sexualidad de mis hijos. No, uno lo proyecta, es digo. lógico, es entendible, o lo proyectás y es entendible, pero es tu miedo sobre la vida de tus hijos. O sea, tus hijos son los que van a vivir, o tus hijas, en este caso, son las que van a transitar y van a vivir eso. Y tal vez hoy no es sobre tus hijas, pero es sobre tus nietos o tus nietas, que quizá puede aparecer, digamos, puede emerger o surgir alguna cuestión vinculada a la identidad de género. Entonces, poder pensarlo para reflexionar y ser visibles para que, a pesar de estos debates, porque pobre, la verdad que Franco y Hanna, sin comerla ni beberla, terminan siendo parte de unos debates que ni siquiera los involucran en primera persona para poder dar la opinión. Entonces digo, bueno, que esa visibilidad que habitualmente ponemos cuando ponemos el cuerpo, porque lo personal es político, porque así se construyen los cambios, sirva para que tus nietos o tus nietas, si es que los tenés o las tenés, Connie, no tengan un drama en relación a este tema, ni vos tengas miedo de que alguno o alguna de ellas pueda ser gay, lesbiana o trans, y puedan ser felices, que en definitiva es lo que uno quiere con las personas que son parte de su vida y que ama. Bueno, a mí me parece que yo le decía a Beba que hay una cuestión generacional, más allá de las cuestiones enraizadas culturalmente, que es cómo vimos transitar el mundo. Yo, cuando vi la foto hoy y leí la historia, yo quedé flasheado, porque digo, mirá lo que estamos viendo, mirá lo que estamos asistiendo, y mirá digamos, lo que hemos avanzado. Cuando hace, no sé, 20, 30 años, no te lo voy a contar a vos, Esteban, hace 30 años seguíamos escondiendo a las personas gays y lesbianas, digamos. Las familias no hablaban digo, a mí me parece muy alucinante el proceso, digo, yo tengo como una especie de impacto, porque digo, mirá hacia dónde vamos avanzando, y cuando pienso eso digo, mis hijas, mis nietos, los que sean, van a vivir en otro mundo, además. Yo creo que si avanzamos, van a vivir en otro mundo, ni siquiera se van a plantear estas discusiones, porque digo, el problema es que nosotros somos los que estamos todavía sosteniendo discusiones que otras generaciones, como la de Beba, o las que vienen más adelante, ya no se dan directamente. Mis hijas no se dan la discusión sobre la sexualidad de las personas, no califican entre homosexuales y heterosexuales. Para mis hijas las personas son sexuales, punto. En ciertos sectores sí, en otros todavía queda mucho por trabajar, pero me parece que un poco el sentido es qué sociedad queremos construir o en qué sociedad queremos vivir. También a veces hay una falsa percepción, porque la verdad es que yo creo que si le preguntáramos honestamente y con la mano en el corazón a muchas de las personas que tienen discursos odiantes, que discriminan, etcétera, si les gusta vivir en una sociedad que destila odio, creo que en el fondo nos dirían que no. O sea, nadie quiere, porque una sociedad que destila odio es una sociedad amargada, una sociedad triste, una sociedad que carga, bueno, lo vemos nosotros con esto de la grieta todo el tiempo, quienes no entramos en ese juego tenemos siempre la sensación de que este país está para todo y que esto es un lastre que nos arrastra, pero porque nos tiene enojados. Entonces, este es un motivo más de enojo. Hay países que están con los gitanos, con los judíos, con el colectivo LGBT, con los migrantes. Mirá cualquier noticia de Europa, sociedades avanzadas que tienen niveles intelectuales, que han dado la mayor parte de los premios Nobel del mundo, etcétera, y enfrascados en un odio, pidiendo que ojalá se ahogue ese ciudadano africano que viene en una patera a buscar oportunidades que no tiene en su país justamente por los efectos que han tenido muchos de estos países en la economía local. Entonces, creo que tenemos que poder comprender que siempre es mejor vivir en una sociedad sin odio, en una sociedad que incluya, en una sociedad donde al menos no sea un tema
que nos genere más, más peso, ¿no? Que nos genere más peso en la mochila. Y bueno, ojalá que estos debates, con los costos personales que tiene y que sé que estamos dispuestos a pagar, porque sabemos que de este modo se avanza, yo creo que Argentina en ese aspecto al menos va bien encaminada, y son esas cuestiones que hay que sostener y mantener por fuera de la grieta que nos traba tanto en un montón de otros aspectos. Loco, te mando un abrazo grande. La verdad que siempre es un placer escucharte y intercambiar un rato de opiniones. Ya, vamos, hacete un hueco para hacer una columna semanal acá. Mira, tengo una idea en la cabeza que hace rato que la tengo, así que capaz que después te la... Dale, llama, porque de verdad... Una columna semanal, pero mucho más no me da, ¿viste? Ya sé, pero me encantaría. Me parece que... Pero yo inicié en la radio, Connie, algún día te contaré. Bueno. Pero mis primeras armas fueron la radio, así que me va a encantar volver. Dale. aunque la de ustedes es audiovisual, claro, otra cosa. Sí, bueno, pero no te das bien en cámara, Mejor, ¿sabes? Das bien en cámara. Das bien en cámara, Esteban. Te mando un abrazo. Gracias, loco, los dos. de verdad. Gracias. Un beso, Esteban. Esteban Pablón, un fenómeno, es el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGTBI, fue el secretario de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe. Abrió, digamos, la acción política de Esteban habla por él. Además fue uno de los redactores de la ley de matrimonio igualitario, digamos, un tipo de una dimensión internacional, de un enorme respeto internacional por su lucha y su trabajo en todo el universo del LGTBI. Me parece que está bueno escucharlo a él, que es en definitiva una referencia respecto a este tema. Y que lo diga él, digamos, me parece que marca también un lugar. Que de algún modo también refleja lo que preferimos hacer siempre, que opine el que está ubicado en un lugar de centralidad, ¿no? en este tipo de circunstancias. Así que bueno, un aporte para todos aquellos que como yo, como tenemos, nos damos el lujo de señalar desde afuera qué nos hace ruido y qué no de la vida de los demás.